Estamos con Luis Campos para charlar sobre empleo. Luis es el coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, uno de los investigadores en derecho laboral, diría yo, más importante de este momento, por lo menos de los que se entiende muy bien qué es lo que quiere decir cada vez que explica cosas que son bastante complejas en términos generales y del debate público. Gracias, Luis, por estar aquí. Gracias, Pablo. Gracias por la invitación. De los últimos datos de empleo que ayer comentaba Hernán aquí en QR, ¿qué es lo más importante que te parece para señalar de la foto o de la película que venimos viendo en este tiempo? Las dos cosas. La foto es un proceso de destrucción de empleo que no se detiene. Todavía no encontramos el piso. Llevamos en los asalariados registrados del sector privado 9 meses seguidos de caída del empleo, con una aceleración muy fuerte a partir de enero. En los primeros 6 meses de gestión del nuevo gobierno ya se perdieron más de 175.000 puestos de trabajo formales entre sector privado, sector público y casas particulares. Sí. Así que un proceso de corto plazo muy complicado. Es cierto que con ahí algún matiz que el gobierno trata de levantar, que es que en el mes de mayo, digo, los últimos datos, los que se conocieron ayer, corresponden al mes de mayo, se desaceleró el proceso de destrucción. Es decir, no rebotó, no creció, sino que cayó a una menor intensidad. Y esto tiene una explicación, tiene que ver con que la construcción, que era lo que venía impulsando fuertemente el proceso de destrucción de empleo, parecería estar llegando a un piso. Digo, la construcción es muy procíclico, el empleo en la construcción. Eso quiere decir que cuando hay crisis, el empleo cae muy rápido. Y cuando la actividad empieza a repuntar, el empleo crece muy rápido. La construcción en el último mes cayó muy poquitito en comparación con no es lo que que creció, sino que está cayendo. Bueno, algún piso tienen las cosas, ¿no? Bueno, Cuando a ver, se caen. En algún momento el empleo tiene que dejar de caer, digo. No podemos ir a cero, digo, ni en el 2001 Pero fuimos a cero. perdón, la caída, yo me acuerdo porque hicimos construcción acá y daba 35% respecto al año pasado. En el año de acá, hasta que termine el año, digamos, hasta noviembre va a seguir cayendo a niveles, porque si hacemos comparación con respecto al año pasado, no va a levantar nunca. Mayo contra mayo se perdieron casi 100.000 puestos de trabajo registrados en la construcción. Y es una caída de arriba del 30%. En mayo de este año contra abril... Te hablaba de actividad, ¿no? Mes, o sea, mes a mes. Mes Yo a mes. Yo hablaba de actividad. ok. El empleo te cayó arriba de un 30% en un año. Es cierto que venías cayendo a tasas mensuales entre el 4 y el 3%, el último mes cayó el 0,2%. Y ahí esto es lo que explica el proceso, o sea, la desaceleración en el proceso de destrucción de empleo. Pero la preocupación ahora cambió. No está en la construcción, está en la industria. Claro. Y el problema con la industria, ya van 3 meses seguidos de caídas muy importantes del empleo en la industria, es que yo les decía, la construcción es muy procíclica. Cae muy rápido en la crisis, tiene la potencialidad de recuperar muy rápido si la actividad crece. La industria no tanto. En la industria es mucho más difícil. No, digo, lo que termina siendo una industria antes de despedir es recurrir a muchas herramientas para mitigar, para postergar esa decisión. Perdón, y una preguntita, cosa que... Bares y restaurantes, ¿ustedes estudian algo de eso? Porque eso es increíble lo que yo veo. Eso no está cayendo tanto. ¿No? No Yo no está veo cayendo ninguno, tanto. No veo lleno nada. Digo, eso de hecho depende mucho, ahora, es muy heterogéneo el sector gastronomía. Tenés en algunos sectores más ligados al consumo ABC1, que ahí tenés algún fenómeno de empleo, incluso de crecimiento de empleo, y en otros sectores más ligados a sectores populares, que posiblemente tengas una caída. Pero ahí el comportamiento es más heterogéneo. Luis, y en materia de salario, el gobierno, para mi forma de ver, se apresura un poco en plantear que hay una recuperación casi en B corta. ¿Qué estás viendo vos? A ver, lo que tenemos es algo esperable en un contexto de desaceleración inflacionaria muy fuerte y de una inercia en la actualización de los contratos que hace que los salarios estén actualizando por inflación pasada, de muy corto plazo, y en un contexto donde la inflación mes a mes va cayendo, algo que no necesariamente se va a ver a partir de ahora, pero hasta, insisto, tenemos el dato de mayo. Recordemos, mayo fue el primer mes donde la inflación cayó muy fuerte. Y las paritarias venían mirando los meses anteriores, con lo cual, en el sector privado registrado, es cierto que tuviste una recuperación relativamente importante. Todavía el salario promedio está un 5% abajo de noviembre del año pasado. Donde no tuviste esa recuperación fue en el sector público, que estás casi 20 puntos abajo de noviembre del año pasado. Y no hay que olvidarse del sector público, porque el discurso del gobierno es focalicémonos en el sector privado registrado. Y está levantando esos datos. ¿Por qué no hay que olvidarse del sector público? Bueno, por un lado porque hay 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras en el sector público que tuvieron una caída muy fuerte salarial en estos 6 meses.
pero además representan 1/3 del total de asalariados. No es menor. Y cuando hablamos de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras, más que el ingreso individual, habría que pensar en el ingreso de los hogares. Porque en los hogares, muchas veces ocurre que hay más de un ingreso. Claro. Y si a vos te pasa que vos trabajás en el sector privado y tu ingreso te cayó un 5%, bueno, por ahí más o menos la piloteás con relación a noviembre, que ya venías muy atrasado en términos históricos. Pero si tu compañero o tu compañera trabaja en el sector público y perdió un 20%, el ingreso de tu hogar cayó mucho. O perdió el empleo. O perdió el empleo, que de hecho es el otro Disculpa, componente de este Cuando combo. hablabas de industria, normalmente, y en este programa lo analizamos, antes de que haya un desempleo abierto hay algunos indicadores. Que es, normalmente, ahí básicamente es corte de horas extras, suspensiones y adelanto de vacaciones. ¿Están pasando esas cosas? Bueno, suben, bajan. adelanto de vacaciones ya tuviste. Ya está. Claro. El dato que se conoció ayer es la suba muy fuerte de las suspensiones. Claro. Las suspensiones en junio alcanzaron prácticamente al 1% del total de trabajadores registrados. ¿Qué porcentaje? El 1%, el 10 por 1000. Digo, se calcula por 1000. Ahora, ese 1% se concentra fundamentalmente en la industria y en grandes empresas. Las pymes no tienen mucha chance de recurrir. Ahora, para vos suspender trabajadores tenés que tener cierta ingeniería. No es que vos, si tenés 5 o 6 laburantes, suspendés a 2. No funciona así. Las suspensiones en general se dan en empresas medianas y grandes. Y en el último mes, en junio, subieron fuerte las suspensiones. Ya están en los niveles, no los más altos de la historia, pero cercanos a los más altos de la historia, sacando obviamente la pandemia, que tuviste ahí un fenómeno muy distinto. Luis, si tuvieras que pensar qué es lo que puede pasar de aquí en adelante en términos de la situación. El gobierno dice, bueno, ya ahora empezamos a despegar, el momento económico puede empezar a mejorar, puede haber un crecimiento económico, en términos del empleo empieza a mostrar esos brotes verdes y demás. ¿Cómo danos alguna herramienta para leer lo que viene? No necesariamente para adivinar lo que va a pasar, sino dónde tendríamos que poner el eje para tratar de pensar los datos que vienen a continuación. Primero hay que ver si la actividad económica va a recuperarse. Eso Sí. no está para nada saldado. No es algo que sea fatal que la actividad económica vaya a crecer. Si la actividad económica crece, hay que ver qué sectores van a liderar ese crecimiento. Porque pueden ser sectores que no sean demandantes de fuerza de trabajo. De hecho, si comparás sectorialmente qué pasó en mayo en comparación con noviembre, hay 3 sectores en los cuales creció el empleo. Agricultura, ganadería, pesca y minería. O sea, 3 sectores primarios que son los grandes ganadores del actual modelo. Y son sectores en los cuales el empleo puede crecer, pero no te mueve fuerte la aguja. Y además son sectores que no derraman, tienen algún derrame y eso depende mucho de las políticas públicas que haya. No parece ser un gobierno muy afecto a implementar políticas para favorecer esos procesos de derrame. Por ejemplo, en la minería, vos podés tener desarrollo de la industria minera con eslabonamientos para atrás, para adelante, que te generan ciertos... Es decir, el gobierno iría más por acrecentar las utilidades de las empresas que por distribuir eso que las empresas ganan. Con lo cual, ahí vas a tener un crecimiento del empleo directo. Sí. Y ese empleo directo no te mueve el amperímetro. De hecho, insisto, los únicos que crecieron en estos 6 meses fueron agricultura, ganadería, minería y pesca. Y de vuelta, en el agregado tuviste un proceso de destrucción muy fuerte del empleo. Entonces, por un lado, ver si efectivamente se crece no parece tan claro. Y además, te diría, el crecimiento de la actividad económica va en contra de los equilibrios macro que busca el gobierno. A ver, explica eso rápido. Es un gobierno que necesita de la recesión. Si sale de la recesión, y se sale muy rápido de la recesión, esto le pega en todos los equilibrios macro porque, por ejemplo, un crecimiento de la actividad económica demanda un aumento de las importaciones y el gobierno está conteniendo las importaciones a más no poder. ¿Y si aumenta el salario? Y si aumenta el salario, probablemente se te vaya inflación. Perdón, y el salario cuando está aumentando, como dice él, se aumenta el salario, pero a la vez empezó a pesar de nuevo ganancias. Bueno, ahí tenés Entonces, otro... estás sacando la plata que estás aumentando. Ahí tenés otro problema. Está recuperándose el salario en términos reales, volviendo a los niveles de noviembre, que insisto, estaban muy bajos en términos históricos, alrededor de un 20% abajo de fines del 2017. Pero en dólares, el salario está creciendo muchísimo. Muchísimo. Digo, casi un 60%, un 50% en comparación con noviembre del año pasado. Sí, bajando y el esto, dólar. por ejemplo, ya se empieza a hablar de que ciertos sectores de la población, de la sociedad, están pensando en irse a veranear afuera y eso te va a pegar en la cuenta de servicios, en la cuenta externa, porque vas a necesitar divisas para sostener
Lo cual ahí hay una encerrona que me parece que en los próximos meses va a ser muy Me quedo interesante con de esta verlo. idea muy importante que vamos a retomar en los próximos programas, y es que si efectivamente hay mejora de la situación económica y mejora de los salarios, al gobierno se le rompe el plan. Esto me parece que es sumamente interesante. Gracias, Luis, por haber venido como siempre. Dale, placer. ¿Querés cuidar tu